Ahora vamos a estudiar a los vectores unitarios especiales. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Siempre para trazar un vector, primero trazamos la línea de acción. Aquí tenemos el vector unitario U y por acá el vector A. Bien, entonces hay una relación. Cuando estos vectores están en una misma línea de acción, hay una relación entre ellos, ¿no? Esa relación es la definición del vector unitario. Entonces, un vector unitario cualquiera se define como la relación de algún vector que se encuentre en esa misma línea, en este caso es A, entre el módulo o entre su módulo. Esa es la relación importante que debemos conocer. Y a partir de acá, para poder expresar cualquier vector, utilizamos esta relación. Que un vector cualquiera lo puedo expresar conociendo su módulo y acompañarle del vector unitario. En este caso le vamos a llamar el vector unitario A. Igual por acá. ¿Cuál es la condición para poder tener estas dos relaciones? Esta de manera lineal. Es que estos dos vectores tienen que estar en una misma línea de acción. Siempre. Entonces, para cualquier vector, siempre tiene su unitario en esa misma línea. Bien, entonces tenemos estas dos relaciones muy importantes y esta también. Dos relaciones pero muy importantes, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Entonces no hay que perder de vista esas relaciones. Entonces ahora vamos a estudiar a los vectores unitarios especiales. Primero vamos a estudiar de manera simple una sola dimensión, unidimensional. Tenemos sistemas de referencia ya unidimensionales, donde tenemos, a ver, por ejemplo, este sistema donde todo el fenómeno se produce a lo largo de este eje, al que le vamos a llamar el eje X, y este sería su origen. Entonces tenemos un eje positivo y por acá un eje negativo, ¿no? A ver, de esa manera. Estos sistemas de referencia, para poder estudiar los fenómenos y por ende las magnitudes vectoriales y por eso vamos a tener que manejar vectores, necesitamos un vector unitario. Este vector unitario que se encuentra en este eje X va a ser igual un vector unitario Y, denotado de esa manera, ¿no? Y nada más, ¿no? Ahí tenemos entonces el vector unitario Y que se dirige al eje positivo X. Y el que se dirige al eje negativo, simplemente menos Y. Pero lo vamos a dejar como Y. Cuando el sistema de referencia es, por ejemplo, este eje, digamos vertical, Y, acá tenemos el origen, y para abajo menos Y. Entonces, cuando ya tenemos un eje vertical, si queremos estudiar un fenómeno en este eje, entonces vamos a tener el vector unitario, ahí está el vector unitario J, ¿no? Esos son los vectores unitarios I, J. Y cuando es horizontal y J cuando es vertical. Por ejemplo, aquí podríamos estudiar el movimiento de caída libre en este eje.
En este eje tal vez un movimiento rectilíneo uniforme horizontal. Puede ser variado también, pero horizontal. Bien, bidimensionalmente vamos a tener estos sistemas de referencia, un eje horizontal al que le llamamos el eje X o el eje de las abscisas, y un eje vertical al que le vamos a llamar un eje Y o el eje de las ordenadas. Este de acá sería el origen. La condición es que tienen que ser perpendiculares. Entonces aquí estamos trabajando con dos dimensiones, ¿no? El horizontal y el vertical. Por eso le llamamos bidimensional. Es decir, ya estamos en un plano. Aquí estábamos en un sistema de referencia que lo que tenemos es una recta horizontal y vertical. En cambio acá ya es un plano. Un plano puede ser el piso, la pared, el techo. Ahí se va a producir algún fenómeno que vamos a estudiar, y para eso necesitamos este sistema de referencia bidimensional. Es un sistema de coordenadas, en este caso cartesianas, X y Y. Bien, entonces vamos a tener ahí los dos vectores unitarios, ¿no? Para el eje X ya lo tenemos. Ese sería el vector unitario para el eje X. Ese vector unitario es Y. Ahora, para el eje vertical o el eje Y tenemos otro vector unitario. ¿Cómo se llama? Acá lo tenemos, J, ¿no? Bien, entonces cuando trabajamos en un sistema de referencia bidimensional, entonces vamos a tener siempre estos dos vectores unitarios, ¿no? Estos dos siempre van a estar presentes siempre. Pero este sistema de referencia no siempre va a estar en esa posición, puede cambiar, como en el ejemplo. Para mí ahora este eje horizontal, el eje de las abscisas X, va a estar en esa dirección, y yo puedo determinar, ¿no?, que el positivo esté hacia abajo, el eje Y, ¿no? Ahí está el origen. Entonces estos sistemas de referencia son arbitrarios, ¿no? Uno va a trabajar con un sistema de referencia que sea conveniente. De repente me conviene que esté así, de repente. Entonces lo trabajo, no hay ningún problema. Entonces, si yo tengo ya estructurado así mi sistema de referencia, entonces el vector unitario que define, que caracteriza al eje X sería este de acá, ¿no? El vector unitario Y. Y el vector unitario que caracteriza al eje Y, siempre para el positivo, ¿no?, sería ese de ahí, ¿no? Ese sería el vector J. También sería un plano. Muy bien. Entonces, cuando estudiemos fenómenos que requieran un plano, tenemos este sistema de referencia. A veces ya necesitamos un sistema de referencia espacial, un espacio ya. Entonces, esta es una recta, este es un plano, este ya es un espacio. Espacio. Entonces, ahí vamos a tener tres dimensiones, ¿no? Tridimensional. Este de acá es como la esquina de una habitación. Este de acá. Esta es una pared perpendicular a la otra pared y perpendicular
el piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este eje positivo de las abscisas sería esta. De las ordenadas, esa de ahí. Y el eje de las zetas, el que va hacia arriba, digamos. Entonces ahí tenemos las tres dimensiones, X, Y, Z, perpendiculares entre sí. Y entonces, para poder trabajar vectores, o para poder estudiar algún fenómeno, necesito de los vectores unitarios especiales. Para el X, este de acá entonces, sería el vector unitario Y. Ahora, para el Y, tenemos el vector unitario J, ¿no? Ahí está el vector unitario J. Y para Z aparece un nuevo vector unitario. Es el vector unitario K. Entonces ahí tenemos estos vectores unitarios especiales I, J, K, presentes en todo fenómeno. Nosotros vamos a trabajar de preferencia con vectores unitarios, siempre. Es mejor acostumbrarse. Ya tenemos entonces nuestros vectores unitarios I, J, K. Esta I da la dirección a los vectores que se ubican en el eje X. Este J en el eje Y. Y este K, todos aquellos que están en el eje Z. Bien, entonces ya tenemos nuestros vectores unitarios. Pero igual que en el caso del bidimensional, yo puedo tener otra estructura similar, claro, sí, pero yo puedo decir que este eje sea el eje X, ¿no? Puedo tener este de acá va a ser el eje Y, y el que sobresale a este lado ya sería el eje Z, ¿no? Entonces también se puede tener o nos pueden dar un ejercicio con estos ejes. Entonces no hay que asustarse, simplemente donde está el X está el Y, el vector unitario Y. Donde está el J está el vector unitario, donde está el Y, ¿no? Está el vector unitario Y. J ya, ¿no? Este sí y este es J entonces. Ahí está. J entonces. Y donde está el vector al eje Z, el K, ¿no? Este sería el vector K. Entonces tenemos los vectores unitarios I y JK, ¿no? Vamos a borrar esa partecita y listo, ¿no? Ahí tenemos el vector unitario J, ¿no? Y JK. Bien, ahora sí queda entonces claro los vectores unitarios especiales y los sistemas de referencia. Todas tienen que ser perpendiculares entre sí, ¿no? Igual acá, igual por acá. Todos son perpendiculares. Bien, entonces ahora vamos a estudiar o vamos a hacer la aplicación de trabajar con vectores unitarios. A ver, por acá. A ver, entonces vamos a empezar a trabajar con vectores unitarios. Para eso tenemos estos sistemas de referencia. Por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo horizontalmente, trazo mi vector, voy a trazar mi eje nada más. Mi eje horizontal X.
donde por acá puede estar el origen. Entonces para acá negativos y para allá positivos, ¿no? Entonces voy a estudiar fenómenos que se van a producir o van a tener la dirección horizontal, digamos. Todo es horizontal. Por ejemplo, el movimiento de una pelota, de un móvil, ¿no? Pero de manera horizontal. Entonces voy a dibujar algún vector. Un vector, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Tiene que ser horizontal. Por ejemplo, ese vector, ¿no? De esa manera. Y entonces, si a mí me dijeran que yo exprese este vector, al que le voy a llamar, a ver, el vector A. Ahí tengo un vector A, que es horizontal. No necesariamente tiene que estar en esta línea, ¿no? Total, son paralelos. Vamos a imaginar que cada cuadradito es una unidad. Cada cuadradito es una unidad. Listo. Y entonces me están pidiendo calcular o cómo expresar el vector A. Entonces, vamos a decir que el vector A va a ser igual. Todo vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Además sabemos que todo vector está expresado su módulo por su unitario. Entonces, para decir que estos vectores son horizontales, simplemente tengo que tener un vector unitario. Y como estamos en el eje X, ese vector unitario va a ser el Y. Ahí está el vector unitario Y. Y ahora sí, este vector sabemos que es igual, cualquier vector es su módulo por el unitario. Así se expresa todo vector. Y entonces, ahora sí vamos a reemplazar. El vector A va a ser igual, su módulo. Voy a contar, ¿no? Como cada cuadradito es una unidad, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4. Y el vector unitario es hacia la derecha y es Y. Entonces ya no, simplemente le acompañamos el Y, ¿no? Ahí está. Entonces este vector se llama 4 veces Y, en función de estos vectores IJK, ¿no? Así se va a llamar. ¿Qué pasaría si yo tengo graficado un vector de esta manera? A ver. Un vector pero ahora vamos a tenerlo de esa manera. El vector B. ¿A qué va a ser igual ese vector B? ¿Cómo lo vamos a expresar? El vector B lo voy a expresar de la siguiente manera. Su módulo, 1, 2, 3. Cada cuadradito, una unidad. Entonces sería 1, 2, 3. 3. Ahora la dirección lo va a dar este vector unitario. Pero este vector unitario va hacia la derecha, a positivo, ¿no? Ese sería el Y. Pero este de acá está yendo hacia la izquierda. Sería menos Y. En todo caso, simplemente le ponemos un menos al módulo y le acompañamos por el vector Y. Y entonces aquí tenemos el módulo es 3. La dirección Y, horizontal. Y por tener este signo menos, nos indica que está yendo hacia la izquierda, ¿no? Porque hacia la derecha están los positivos. Hacia la izquierda están los negativos. Hacia la izquierda. Ahí está la diferencia.
este vector va hacia la derecha, positivo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Es horizontal, entonces lleva el vector I. Este vector va hacia la izquierda, negativo. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Es horizontal, entonces lleva el sello I, el vector unitario I. Y así se trabaja cuando son simplemente unidimensionales. Bien, entonces, de la misma manera, podemos trabajar para vectores o en sistemas de referencia verticales, ¿no? Como por acá. Si yo tengo o trazo mi sistema de referencia vertical, ya hemos dicho, a ver, acá el punto de origen, yo puedo decir que el positivo va hacia arriba, generalmente es así, pero también yo puedo decir, ¿no? A mí me conviene que el positivo sea para abajo. Eso es convencional, ¿no? Eso uno ya lo asume, ¿no? Cada quien trabaja como mejor le parezca. Entonces, por ahora vamos a decir que el positivo va hacia arriba y el negativo está hacia abajo. El origen. Y entonces ahora sí vamos a tener vectores. Por ejemplo, un vector por acá, de esa manera, hacia abajo. El vector, a ver, el vector M, a ver. Tenemos el vector M. Lo que siempre me van a decir es cómo se expresa ese vector en términos de IJK. Eso es lo que tenemos que aprender siempre. Entonces, con solo ver estos cuadritos, yo puedo decir que el vector M va a ser igual. Como va hacia abajo, negativo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Está en el eje Y, necesito un vector unitario. Ese vector unitario siempre va a ir hacia el lado positivo, se va a llamar J. Entonces todos los vectores verticales tienen que tener este sello. Es decir, este vector no podría quedar así, ¿no? Un vector no puede ser igual a un número. Tiene que haber un vector acá. Ese vector es el unitario, J. Ahora sí está correcto. El vector M se llama menos 4J. El negativo porque va hacia abajo. El 4 es el tamaño, ¿no? Su módulo, 1, 2, 3, 4. Y J porque es vertical. Entonces, estamos empezando a trabajar con vectores, y que esos vectores están en función de los vectores unitarios. Por ejemplo, si yo tengo este vector al que le voy a llamar N, el vector N, ya por el cuadrito sabemos que es vertical, ¿no? O sea, es paralelo a este eje de referencia. Entonces, ¿a qué es igual ese vector N? ¿A qué va a ser igual? Primero va hacia arriba. O sea, no interesa de dónde empieza, de la parte negativa de este sistema de referencia, no interesa, lo que interesa es hacia dónde va. Va hacia arriba, positivo, ya no es necesario poner. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Y como es vertical, le ponemos el vector unitario que caracteriza a los verticales, J. Y listo, ¿no? Ya tenemos entonces la expresión de este vector en términos de, en este caso, de J nada más. ¿Qué pasaría si tenemos
un sistema de referencia bidimensional, es en el plano ya. Por ejemplo, esta de acá. Entonces voy a tener el eje X y también voy a tener el eje Y. Ese Y y este de acá X. Abscisa ordenada. Por acá el origen. Entonces voy a tener ahora un vector ya no positivo, ya no horizontal, tampoco vertical. Ahora voy a tener un vector, a ver, más o menos como este, que a partir del origen, no siempre, pero esta vez lo vamos a hacer así, que a partir del origen hasta ahí. Ya, este vector se va a llamar el vector, a ver, P. Tengo un vector P. Entonces yo quiero la expresión de este vector en términos de IJ. ¿Por qué IJ? Porque estamos en el plano ya, pues, ¿no? Ahora vamos a dibujar los vectores unitarios. Este vector, un cuadradito, vamos a imaginar que todos son 1, es el vector Y. Ese es el vector Y. Y el que va hacia arriba es el vector unitario J. Entonces, estos vectores unitarios dan la dirección a todos los vectores que van a estar en el eje X. Tienen este sello del I. Todos los que están en el eje Y tienen este sello. Y entonces ya hemos estudiado lo que es la proyección. Vamos a proyectar este vector a lo largo del eje X y también a lo largo del eje Y. Eso ya lo hemos visto y solamente hacemos la proyección. Siempre en 90 grados. Siempre. Y el otro también. En 90 grados. Y entonces vamos a obtener la proyección de este vector. Por ejemplo, este. Esa sería la proyección. En el eje X y en el eje Y sería este. Esa es la proyección del vector. Y le vamos a poner su nombre, ¿no? Esta es la proyección de P en el eje Y. Como es proyección, vector. Este otro vector es la proyección de P, pero en el eje X. Hablo de proyección, vector. Y entonces, nosotros sabemos ya del estudio de las proyecciones que este vector P es igual a la suma de los vectores que son su proyección, es decir, P de X más P de Y. Pero estos vectores ya se encuentran en estos ejes principales. En este caso es horizontal, vertical, y es bastante sencillo expresar a esos vectores, muy similar a lo que hemos hecho arriba. Entonces ya digo, ¿no? El vector P va a ser igual. El vector
que es la proyección de P en X, P de X, serían, a ver, primero va hacia la derecha, positivo, ya no hay problema. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Y como está en X, tiene este sello, ¿no? Y ahora veamos el vector P de Y. Sería, a ver, va primero hacia arriba, positivo. Entonces ahora sí pongo positivo. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Y como está en Y, lleva este sello, ¿no? J. Y ahí tenemos, ¿no? Este vector toma el nombre, o se llama 3i más 3j, ¿no? El vector P, 3i más 3j. Entonces de esa manera se trabaja cuando está en el plano. La otra manera es bastante sencilla. Ubicamos el punto inicial, que es O, y el punto final. Punto inicial, punto final. Y entonces vamos a ir del punto inicial al punto final, pero por los ejes. Entonces iría por acá, ¿no? Ese sería el método del polígono. Esa primero. Estoy yendo hacia la derecha, positivo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 y como estoy horizontal, y luego voy a subir. 1, 2, 3. 3, como estoy en el eje Y, lleva este sello. Entonces hay varias formas de expresar, ¿no? De repente, como hemos hecho, proyectando, o de repente simplemente siguiendo el camino, ¿no?, de los ejes hacia la derecha y hacia arriba, y ahí está. A ver, solamente para hacerlo rápido, voy a dibujar un vector. Ahí nada más. Espero que no se confunda. Ya no vamos a proyectar. Vamos a hacerlo de frente. A ver. Que esté así. Ahí tengo el vector en negrito, al que le voy a llamar Q. A ver, el vector Q. Yo quiero ahora sí expresarlo en términos de IJ, obviamente porque estamos en el plano. Bien, entonces el otro método es el siguiente. Ubico el punto inicial, de aquí parte el vector y llega hasta acá. Este es el punto inicial y el final es este. Entonces simplemente a golpe de vista lo podemos hacer. El vector Q va a ser igual. A ver, voy a recorrer por los ejes. A ver, primero voy a ir en el eje X. Sería de esa manera, hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto estoy recorriendo? Estoy yendo hacia la derecha, positivo, ¿no? Estoy yendo así, hasta acá. ¿Cuántos he recorrido? 1, 2, 3, 4, 5 también. 5 veces, sí. Positivo porque estoy yendo hacia la derecha. Y de este punto estoy bajando y llego al punto final. ¿Cuántos he bajado? Como estoy bajando, negativo. ¿Cuántos he bajado? 1, 2 cuadraditos. 2 J entonces. Y ahí estamos. Este vector Q se va a llamar 5i menos 2j. O también puedes venir por este camino. Primero menos 2j, ahí está, y luego 5i. Puede ser este camino o puede ser este otro camino. 5i menos 2j. De preferencia primero el x, para ya no estar ordenando. Siempre va primero i, luego j. Bien, ese es el manejo de los vectores unitarios especiales. Y por ejemplo, ¿no?, a mí me pueden pedir suma a estos vectores. A ver, suma el vector
me está pidiendo, a ver, sumar el vector P más el vector Q. Estamos operando ya vectores. Primero hemos expresado los vectores en IJ. Ahora me piden suma, súmenlo. Lo sumamos. Entonces es como el álgebra, como si fuesen términos semejantes. Voy a sumar I con I, J con J. 5i más 5i, 10i. Y 3j menos 2j, simplemente j, más j. Ya está sumado vectorialmente. ¿Podríamos dibujar este vector? Claro que sí, podemos dibujar. Yo no quiero que sumes, quiero que restes. Lo restamos. Es más, lo podemos restar q menos p. Q, vector q menos p. Entonces voy a restar de acá para allá. 5i menos 5i, 0. Se van, estamos restando. Y menos 2j menos 3j menos 5j. Ya está restado. La resta de q menos p sería menos 5j. Y entonces trabajar con vectores unitarios facilita un montón. De repente me piden 2 veces q o 3 veces q, ¿no? O q menos 2 veces p. Lo formo el 2 veces p. A ver, vamos a formar 3 veces q. Yo ya tengo q. Ya hemos aprendido a multiplicar un número por un vector. Pero yo tengo q. Entonces 3 por 5, 15. 15i. Menos 3 por 2, 6. Menos 6j. Y ya tenemos el vector 3q. Podríamos sumar p más 3q. Entonces sumaríamos esta con esta. Y así podríamos hacer cantidad de operaciones. Lo importante es saber expresar con esta formulita, ¿no? Expresar cualquier vector conociendo su módulo y su dirección. Cuando hablo de dirección, obviamente ya está involucrado el i positivo o tal vez es negativo, ¿no? Si va hacia la izquierda es negativo, como acá. Y lo mismo sucede cuando analizamos, cuando se analiza en el espacio. Por ejemplo, vamos a decir que esto es la abscisa X, esta es la ordenada Y y este el Z, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dibujar un vector. Esto ya es espacial, ¿no? Este es el espacio, ¿no? Por eso he dibujado un paralelepípedo. Ahora voy a dibujar este vector del origen hacia esta esquina, ¿no? Hacia ese vértice. Ahí tengo un vector. A ver, tenemos ese vector, ¿no? El vector A, digamos. A ver, volvemos con el A. Y entonces, ¿cuánto está viniendo por el eje X, ¿no? Ahora vamos a hacer el más fácil. Voy a ir del punto inicial al punto final para poder expresar este vector en términos de IJK. Obviamente el vector unitario que está en el eje X es el vector I. Esta I es de inicio, ¿no? Pero el vector unitario sería ese. El vector unitario para J, ya sabemos, para Y sería J. Y el vector unitario en el eje Z sería K, ¿no? Ahí están los vectores unitarios. Yo quiero expresar el vector A
en términos de estos vectores I, J, K, ¿no? Entonces voy a ir del punto inicial al punto final. Digo, ¿no? Entonces este vector A va a ser igual. A ver, voy a venirme hasta este punto, que es lo mismo de acá, ¿no? Hasta acá, es lo mismo. Acá lo puedo ver, aquí tal vez no lo veo, pero acá sí. Una unidad, 2 unidades. Estoy saliendo entonces 2 unidades a lo largo del eje X, entonces va a llevar el sello I. Sería 2 veces I. Ya estoy por acá. Para llegar a este punto, me voy a venir por el Y. ¿Cuántas unidades? Ahí sí se nota, ¿no? 1, 2, 3, 4. Más 4, porque está yendo hacia la derecha, en el eje positivo, J, ¿no? Porque estamos recorriendo este eje, ¿no? El Y, por acá, pero paralelo, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4J entonces. Ya está. Y desde este punto voy a subir, ¿no? ¿Cuántos? 1, 2. Estoy subiendo, también positivo, ¿no? Más, ¿cuántos estoy subiendo? 1, 2. 2K. Es más, podríamos, a ver, vamos a recorrer ese camino de la siguiente manera, ¿no? Este vector, desde el inicio hasta acá. ¿Cómo se llama ese vector? 2i, bueno, 2 veces está ahí. Luego voy a recorrer por ese camino hasta acá. ¿Cómo se llama este vector? 1, 2, 3, 4. 4J, ahí está bien. Y luego voy a subir desde este punto hasta acá. ¿Cuánto he subido? 1, 2. Estoy en el eje Z, entonces 2K. Ese es el camino que recorre. 2i, 4j, 2k. Y ya tenemos el vector A expresado de esa manera. Entonces en el espacio se expresa así. Yo puedo tener otros vectores. Por ejemplo, yo puedo tener un vector acá arriba, ¿no? O desde acá para allá, ¿no? A ver, algo que se note mejor. A ver, desde acá vamos a dibujar otro vector. Ya, ahí tengo otro vector. Por ejemplo, el vector B. Punto inicial, punto final. Ahora hay que recorrer por los caminos, nada más. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo recorremos? A ver, yo me puedo venir, de preferencia hay que ir primero por el X, entonces me iría por acá, así me iría. Ahí está el vector. ¿Cómo se llama ese vector? Estoy yendo hacia adentro, hacia afuera sí, hacia adentro tiene que ser negativo. 2 veces, ¿no? Menos 2i. Así se llamaría este vector. Luego me voy a ir para acá para llegar a este punto. Entonces voy a recorrer de lo que estaba ahí o de lo que estoy acá, también en contra, ¿no? Estoy yendo así. Ya estoy por acá. ¿Cómo se llama este vector? Este vector se va a llamar, estoy en contra, 1, 2, 3, 4, menos 4j. Y de acá sí voy a llegar al punto final. Sería este. Ya llegué. Pero ese de ahí es este, que sería 1, 2. Este sería 2k. Por lo que este vector B se expresaría de esta manera, ¿no?
menos 2i, menos 4j y más 2k. Ya tenemos los vectores a y b expresados en función de i, j, k, igual a acá. Teniendo esto, ya me olvido del gráfico. Puedo sumar, restar, multiplicar. Yo puedo hacer lo que sea ya con los vectores. Lo más importante es saber expresar un vector en función de estos vectores unitarios i, j, k. Eso es lo más importante, ¿no? Y entonces, ya con esto podríamos seguir operando vectores, pero con vectores unitarios. Entonces, el manejo de los vectores unitarios es muy importante, pero muy importante, para poder primero resolver los ejercicios y segundo para poder estudiar a los fenómenos, puesto que vamos a estudiar siempre con un sistema de referencia, siempre. Puede ser este eje X, abscisa, puede ser este eje Y, puede ser un plano, un poco más complicado tal vez los fenómenos, puede ser tipo espacial, X, Y, Z, que equivalen a, o que tienen vectores unitarios I, J, K. Bien, entonces vamos a de repente hacer algunos ejemplos de aplicación ya en el próximo video.